La relación entre la Wehrmacht y las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial constituye uno de los aspectos más complejos y menos conocidos del aparato militar alemán. Contrariamente a la imagen popular que presenta a las Fuerzas Armadas alemanas como un bloque monolítico bajo el mando nazi, la realidad fue mucho más matizada y llena de tensiones internas. Esta rivalidad institucional, que se extendió desde los despachos de Berlín hasta las trincheras del Frente Oriental, revela las profundas fisuras que existían en el corazón mismo del Tercer Reich. Para comprender esta compleja dinámica, debemos adentrarnos en los testimonios de generales, oficiales y soldados rasos que vivieron en primera persona esta convivencia forzada. Sus memorias, diarios personales y declaraciones en los juicios de posguerra nos ofrecen una ventana única hacia una realidad que Hitler y sus propagandistas se esforzaron por ocultar al mundo exterior. La Wehrmacht, heredera de la tradición militar prusiana, se consideraba a sí misma la guardiana de los valores castrenses tradicionales alemanes. Sus oficiales, muchos de ellos formados en la academia militar antes del ascenso nazi, veían en las Waffen-SS una organización advenediza que había usurpado funciones que tradicionalmente correspondían al ejército regular. Esta percepción se agravó cuando las SS comenzaron a recibir equipamiento de primera calidad, mientras que muchas divisiones de la Wehrmacht debían conformarse con material inferior. El general Heinz Guderian, uno de los principales arquitectos de la guerra blindada alemana, expresó en sus memorias su profunda desconfianza hacia las formaciones SS. Guderian relata cómo en múltiples ocasiones las unidades Waffen-SS actuaron de manera independiente, ignorando las órdenes del alto mando del ejército y poniendo en peligro operaciones cuidadosamente planificadas. Esta actitud, según Guderian, reflejaba la naturaleza política de las SS, que respondían directamente a Heinrich Himmler y no a la cadena de mando militar tradicional. La rivalidad se manifestó de manera particularmente intensa durante la campaña de Francia en 1940. El general Erich von Manstein, artífice del plan que llevó a la victoria alemana, describió en sus escritos la frustración que sintió cuando las divisiones SS Leibstandarte y Das Reich actuaron por su cuenta durante la batalla de Dunkerque. Según Manstein, estas unidades, ansiosas por obtener gloria militar, rompieron la coordinación táctica establecida y permitieron que una parte significativa del cuerpo expedicionario británico escapara hacia Inglaterra. Pero fue durante la campaña de Rusia donde las diferencias entre Wehrmacht y Waffen-SS se hicieron más evidentes. Los diarios de guerra de múltiples comandantes del ejército regular documentan incidentes donde las unidades SS cometieron atrocidades contra prisioneros de guerra y civiles, actos que violaban las convenciones internacionales y manchaban, según su perspectiva, el honor militar alemán. El general Johannes Blaskowitz, comandante del 9º Ejército, llegó a presentar quejas formales ante el alto mando sobre el comportamiento de las SS en territorio polaco, describiendo sus acciones como indisciplinadas e incompatibles con el honor del soldado alemán. La cuestión del equipamiento constituía otro punto de fricción constante. Las Waffen-SS, al depender directamente del aparato político nazi, tenían prioridad en la asignación de nuevos tanques, armas y equipos. Los veteranos de la Wehrmacht recuerdan con amargura cómo las divisiones SS recibían los modernos tanques Panther y Tiger, mientras que ellos debían combatir con los obsoletos Panzer III y IV. Esta disparidad en el equipamiento no solo afectaba la moral, sino que también generaba resentimiento hacia una organización que era percibida como privilegiada por razones políticas más que militares. Las memorias del general Gotthard Heinrici, comandante del 4º Ejército Panzer,
ofrecen una perspectiva particularmente reveladora sobre esta tensión. Heinrich describe cómo, durante la batalla de Kursk en 1943, las divisiones SS, Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf recibieron los mejores tanques y la artillería más moderna, mientras que sus propias divisiones blindadas debían conformarse con equipos reparados y de segunda mano. Esta situación, según Heinrich, no solo era injusta desde un punto de vista militar, sino que también reflejaba la naturaleza corrupta del sistema nazi, donde la lealtad política pesaba más que la competencia profesional. La diferencia en la formación y mentalidad entre ambas fuerzas también generaba fricciones significativas. Los oficiales de la Wehrmacht, educados en las academias militares tradicionales, valoraban la disciplina, la jerarquía y el profesionalismo militar. Por el contrario, muchos líderes de las Waffen-SS habían llegado a sus posiciones a través de la lealtad al partido nazi, más que por su formación militar. Esta diferencia fundamental en los valores y la cultura militar creaba un abismo que raramente se conseguía superar. El coronel Klaus von Stauffenberg, quien posteriormente lideraría el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, expresó en cartas privadas a su familia su desprecio por lo que consideraba el fanatismo ciego de las SS. Stauffenberg, formado en la tradición militar prusiana, veía en las Waffen-SS una perversión de los valores castrenses que él había jurado defender. Sus palabras reflejan el sentimiento de muchos oficiales de la Wehrmacht, que consideraban a las SS como una organización fundamentalmente antimilitarista disfrazada de fuerza armada. Durante la batalla de Stalingrado, las tensiones entre Wehrmacht y Waffen-SS alcanzaron nuevos niveles. Los diarios del general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, documentan múltiples incidentes donde las unidades SS se negaron a seguir órdenes directas del mando del ejército. En una entrada particularmente reveladora, Paulus describe cómo la división SS Viking abandonó sus posiciones asignadas para buscar objetivos más prestigiosos, dejando un flanco peligrosamente expuesto que posteriormente fue explotado por las fuerzas soviéticas. La percepción de las SS como soldados de salón era común entre los veteranos de la Wehrmacht. Muchos oficiales del ejército regular consideraban que las Waffen-SS solo participaban en operaciones que les permitían obtener gloria fácil, mientras que evitaban los combates más duros y prolongados. Esta percepción se vio reforzada por el hecho de que las divisiones SS solían ser retiradas del frente cuando las situaciones se volvían desesperadas, mientras que las unidades de la Wehrmacht debían mantener sus posiciones hasta el final. El general Erwin Rommel, aunque nunca sirvió directamente junto a unidades SS en el norte de África, expresó en correspondencia privada su preocupación por la influencia política de las SS en el ámbito militar. Rommel, quien valoraba la competencia profesional por encima de cualquier consideración política, veía en el ascenso de las Waffen-SS una amenaza para la integridad del ejército alemán como institución apolítica al servicio de la nación. La rivalidad se extendía también a los soldados rasos. Los veteranos de ambas fuerzas recuerdan cómo era común que se produjeran peleas en los bares y lugares de descanso entre miembros de la Wehrmacht y las Waffen-SS. Estos enfrentamientos, aunque oficialmente desalentados, reflejaban las tensiones profundas que existían en la base de la pirámide militar alemana. Los soldados de la Wehrmacht veían a sus contrapartes SS como fanáticos políticos que habían prostituido el honor militar, mientras que los miembros de las Waffen-SS consideraban a los soldados regulares como conservadores reaccionarios que no comprendían la naturaleza revolucionaria del nuevo orden nazi.
La cuestión de las atrocidades cometidas por las SS constituía otro punto de conflicto fundamental. Aunque es cierto que elementos de la Wehrmacht también participaron en crímenes de guerra, la escala y sistematicidad de las atrocidades SS creaban un problema moral y práctico para los comandantes del ejército regular. Las memorias del general Heinz Balg, comandante del cuarto ejército Panzer, describen cómo las acciones de las SS contra civiles soviéticos complicaban enormemente las operaciones militares, ya que convertían a poblaciones potencialmente colaboradoras en enemigos implacables. El testimonio del general Hermann Hoth, comandante del 17º Ejército, ofrece una perspectiva particularmente valiosa sobre esta problemática. Hoth describe cómo las atrocidades cometidas por las SS en territorio soviético no solo violaban las leyes de la guerra, sino que también ponían en peligro la seguridad de las tropas alemanas al provocar una resistencia feroz entre la población civil. Según Hoth, esta situación creaba un dilema moral para los oficiales de la Wehrmacht, que se veían obligados a elegir entre la obediencia a las autoridades políticas y la preservación del honor militar tradicional. La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS también se manifestaba en el ámbito de la propaganda. Mientras que el ejército regular mantenía una aproximación más sobria y profesional a la guerra, las SS desarrollaron una narrativa épica y mística que presentaba a sus miembros como guerreros ideológicos en una cruzada racial. Esta diferencia en la presentación pública de ambas fuerzas reflejaba filosofías fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza y el propósito del combate militar. El general Walter Model, conocido por su habilidad defensiva en el frente oriental, expresó en múltiples ocasiones su frustración con lo que consideraba la teatralidad de las operaciones SS. Model, un pragmático que valoraba la eficacia sobre la espectacularidad, veía en las tácticas SS una búsqueda de la gloria personal que comprometía la efectividad militar. Sus críticas, documentadas en informes oficiales, reflejan una perspectiva ampliamente compartida entre los oficiales profesionales de la Wehrmacht. Durante los últimos años de la guerra, cuando la situación militar alemana se volvió desesperada, las tensiones entre Wehrmacht y Waffen-SS se intensificaron. Los diarios del general Gottlob Berger, aunque miembro de las SS, ofrecen una perspectiva interna sobre cómo las dos organizaciones competían por recursos cada vez más escasos. Berger describe cómo las divisiones SS recibían prioridad en el reclutamiento de los mejores soldados, dejando a la Wehrmacht con reclutas de menor calidad y experiencia. La batalla de Berlín en 1945 representó el clímax de estas tensiones. Las memorias del general Helmut Weidling, último comandante de la defensa de Berlín, describen cómo las unidades SS y Wehrmacht lucharon prácticamente como ejércitos separados, con poca coordinación y cooperación. Weidling relata cómo las SS, obsesionadas con defender simbólicamente ciertos edificios gubernamentales, ignoraron consideraciones tácticas básicas que podrían haber prolongado la defensa de la capital alemana. Los testimonios de soldados rasos de ambas fuerzas, recopilados en los campos de prisioneros de guerra, ofrecen una perspectiva única sobre estas rivalidades. Muchos veteranos de la Wehrmacht expresaron alivio por el hecho de que las atrocidades más notorias de la guerra pudieran ser atribuidas a las SS, permitiendo al ejército regular mantener cierta dignidad moral en la derrota. Esta distinción, aunque cuestionable desde una perspectiva histórica moderna, era crucial para la autoestima y la identidad de los soldados alemanes en el período de posguerra. La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS también se extendía al ámbito de la inteligencia militar. Los servicios de inteligencia del ejército regular y las SS
operaban frecuentemente de manera independiente y en ocasiones competitiva, lo que llevaba a la duplicación de esfuerzos y al desperdicio de recursos. Los archivos desclasificados revelan múltiples casos donde ambas organizaciones ocultaron información una de la otra, comprometiendo la efectividad de las operaciones militares alemanas. El general Reinhard Gehlen, jefe de la inteligencia militar alemana en el Frente Oriental, describió en sus memorias cómo las SS establecieron sus propias redes de inteligencia en competencia directa con los servicios militares tradicionales. Esta duplicidad, según Gehlen, no solo desperdiciaba recursos vitales, sino que también creaba confusión en el alto mando alemán sobre la situación real en el frente de batalla. La cuestión del reclutamiento extranjero constituía otro punto de fricción entre ambas organizaciones. Mientras que la Wehrmacht mantenía una aproximación más tradicional al reclutamiento, limitándose principalmente a ciudadanos alemanes y algunos aliados, las Waffen-SS desarrollaron una política mucho más agresiva de incorporación de voluntarios extranjeros. Esta diferencia en la política de reclutamiento reflejaba filosofías fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza de la guerra y la identidad alemana. Las divisiones SS compuestas por voluntarios extranjeros, como la División Azul Española, la Legión Walonia belga o las múltiples unidades de europeos del Este, eran vistas con desconfianza por muchos oficiales de la Wehrmacht. Estos comandantes, formados en la tradición militar prusiana, consideraban que la incorporación masiva de extranjeros comprometía la cohesión y la disciplina militar. Sus memorias están llenas de referencias a la bastardización del ejército alemán bajo la influencia de las SS. El general Erich von dem Bach-Zelowski, aunque miembro de las SS, ofreció en los juicios de Nuremberg una perspectiva reveladora sobre las tensiones internas del aparato militar alemán. Bach-Zelowski describió cómo las SS y la Wehrmacht operaban frecuentemente en mundos paralelos, con objetivos y métodos fundamentalmente diferentes. Su testimonio, aunque debe ser tomado con precaución dada su posición, ofrece una ventana única hacia la realidad de estas rivalidades institucionales. La competencia por la atención y el favor de Hitler constituía otro aspecto crucial de la rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS. Los líderes de ambas organizaciones entendían que el acceso privilegiado al Führer era fundamental para asegurar recursos, equipamiento y apoyo político. Esta competencia llevó a una escalada en las promesas grandiosas y los planes cada vez más ambiciosos, muchos de los cuales resultaron ser militarmente irrealizables. Las memorias del general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán, ofrecen una perspectiva privilegiada sobre cómo estas rivalidades afectaban la toma de decisiones estratégicas. Jodl describe cómo Hitler frecuentemente jugaba con las tensiones entre Wehrmacht y SS, utilizando la competencia entre ambas organizaciones para mantener su propio poder y autoridad. Esta táctica, aunque efectiva desde una perspectiva política, resultó ser desastrosa desde un punto de vista militar. La cuestión de los prisioneros de guerra y el tratamiento de los civiles en territorio ocupado representaba otra área de conflicto fundamental entre Wehrmacht y Waffen-SS. Mientras que muchos oficiales del ejército regular intentaban mantener cierta adherencia a las convenciones internacionales, las SS operaban bajo órdenes directas que frecuentemente violaban estas normas. Esta diferencia en el enfoque creaba tensiones prácticas y morales que se extendían desde el nivel estratégico hasta las unidades individuales en el campo de batalla. Los diarios del general Johannes Friesner, comandante del Grupo de Ejércitos del Sur, documentan múltiples incidentes donde las acciones de las SS comprometieron las operaciones militares de la Wehrmacht. Friesner
describe cómo las atrocidades cometidas por las SS contra civiles húngaros y rumanos llevaron a levantamientos locales que requirieron la desviación de tropas alemanas desde el frente principal. Estos incidentes, según Friesner, demostraban la naturaleza contraproducente de la política SS desde una perspectiva puramente militar. La rivalidad se extendía también al ámbito de la logística y el suministro. Las Waffen-SS, al operar bajo el paraguas administrativo de Heinrich Himmler, tenían acceso a recursos que frecuentemente estaban vedados a la Wehrmacht. Esta situación creaba resentimiento entre los oficiales de suministro del ejército regular, que veían cómo sus solicitudes de equipamiento eran rechazadas, mientras que las SS recibían material de primera calidad. El general Georg Hans Reinhardt, comandante del Tercer Ejército Panzer, expresó en múltiples ocasiones su frustración con lo que consideraba el favoritismo sistemático hacia las SS en la asignación de recursos. Reinhardt, un veterano de la Primera Guerra Mundial formado en la tradición militar prusiana, veía en esta disparidad una corrupción fundamental del sistema militar alemán. Sus memorias reflejan el sentimiento de muchos oficiales de la Wehrmacht, que consideraban que la politización del ejército bajo el régimen nazi había comprometido la eficacia militar alemana. La cuestión del liderazgo y la promoción constituía otro punto de fricción entre ambas organizaciones. Mientras que la Wehrmacht mantenía un sistema de promoción basado en la competencia profesional y la experiencia militar, las Waffen-SS desarrollaron un sistema que privilegiaba la lealtad ideológica y la adhesión a los principios nazis. Esta diferencia fundamental en los criterios de selección creaba tensiones que se extendían desde los niveles más altos del comando hasta las unidades individuales. Las memorias del general Erhard Raus, comandante del Cuarto Ejército Panzer, ofrecen una perspectiva detallada sobre cómo estas diferencias en el liderazgo afectaban la cooperación entre Wehrmacht y Waffen-SS. Raus describe cómo los comandantes SS, muchos de ellos sin formación militar profesional, frecuentemente tomaban decisiones basadas en consideraciones políticas más que tácticas. Esta situación, según Raus, comprometía la efectividad de las operaciones conjuntas y creaba fricciones innecesarias en momentos críticos. La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS también se manifestaba en el ámbito de la innovación táctica y tecnológica. Mientras que el ejército regular mantenía una aproximación más conservadora basada en la doctrina militar tradicional, las SS mostraban mayor disposición a experimentar con nuevas tácticas y equipos. Esta diferencia en el enfoque, aunque potencialmente beneficiosa, frecuentemente llevaba a conflictos sobre la asignación de recursos para investigación y desarrollo. Los archivos del Ministerio de Armamento alemán revelan múltiples casos donde Wehrmacht y Waffen-SS compitieron por el acceso a nuevas tecnologías militares. Esta competencia, aunque estimulaba la innovación, también llevaba a la duplicación de esfuerzos y al desperdicio de recursos críticos, en un momento donde Alemania enfrentaba escasez de materiales estratégicos. Durante las últimas etapas de la guerra, cuando la situación militar alemana se volvió desesperada, las tensiones entre Wehrmacht y Waffen-SS alcanzaron nuevos niveles. Los testimonios de supervivientes de ambas organizaciones describen cómo la competencia por recursos cada vez más escasos llevó a conflictos abiertos entre unidades que deberían haber estado cooperando contra el enemigo común. El general Ferdinand Schörner, conocido por su dureza y lealtad al régimen nazi, ofreció en sus memorias una perspectiva única sobre estas tensiones finales. Schörner, aunque políticamente alineado con el régimen, era fundamentalmente un soldado profesional que valoraba la eficacia militar sobre las consideraciones ideológicas. Su testimonio revela cómo incluso los comandantes más leales al nazismo
reconocían que la rivalidad entre Wehrmacht y SS estaba comprometiendo la capacidad defensiva alemana. La cuestión de las órdenes criminales constituía quizás el aspecto más problemático de la relación entre Wehrmacht y Waffen-SS. Mientras que ambas organizaciones recibieron órdenes que violaban las leyes internacionales de la guerra, las SS las implementaron con mayor sistematicidad y entusiasmo. Esta diferencia en la implementación creaba tensiones morales y prácticas que se extendían desde el nivel estratégico hasta las unidades individuales. Los diarios del general Erich Hoppner, comandante del cuarto grupo Panzer, documentan su creciente horror ante las atrocidades cometidas por las SS en territorio soviético. Hoppner, formado en la tradición militar prusiana, veía en estas acciones una violación fundamental de los códigos de honor militar que habían definido al ejército alemán durante generaciones. Su eventual participación en la conspiración contra Hitler puede entenderse, en parte, como una respuesta a estas tensiones morales. La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS también se extendía al ámbito de las relaciones con la población civil en los territorios ocupados. Mientras que muchos comandantes del ejército regular intentaban mantener relaciones funcionales con las autoridades civiles locales, las SS frecuentemente implementaban políticas que alienaban a estas poblaciones. Esta diferencia en el enfoque creaba problemas prácticos para las operaciones militares y contribuía al crecimiento de los movimientos de resistencia. El general Heinz Guderian, en sus memorias de posguerra, describe cómo las políticas SS en territorio ocupado comprometían sistemáticamente los objetivos militares alemanes. Guderian, un pragmático que valoraba la eficacia sobre la ideología, veía en estas políticas una demostración de la naturaleza contraproducente del fanatismo nazi. Su testimonio refleja la frustración de muchos oficiales profesionales que consideraban que la ideología estaba comprometiendo la efectividad militar. Las tensiones entre Wehrmacht y Waffen-SS también se manifestaban en el ámbito de la propaganda y las relaciones públicas. Mientras que el ejército regular mantenía una aproximación más sobria y profesional a la comunicación pública, las SS desarrollaron una maquinaria propagandística sofisticada que presentaba a sus miembros como los verdaderos guerreros del nuevo orden nazi. Esta diferencia en la presentación pública reflejaba filosofías fundamentalmente diferentes sobre el papel del ejército en la sociedad. El general Wilhelm Keitel, aunque criticado por su servilismo hacia Hitler, ofreció en los juicios de Nuremberg una perspectiva reveladora sobre cómo estas rivalidades afectaban la toma de decisiones en el alto mando alemán. Keitel describió cómo Hitler frecuentemente utilizaba la competencia entre Wehrmacht y SS para mantener su propio poder, jugando con las ambiciones de ambas organizaciones para asegurar su lealtad personal. La cuestión del reclutamiento y la calidad del personal constituía otro punto de fricción entre Wehrmacht y Waffen-SS. Mientras que el ejército regular dependía del servicio militar obligatorio tradicional, las SS desarrollaron un sistema de reclutamiento voluntario que les permitía seleccionar a los mejores candidatos. Esta ventaja en el reclutamiento creaba resentimiento entre los oficiales de la Wehrmacht, que veían cómo sus mejores soldados eran atraídos hacia las SS, con promesas de mejor equipamiento y mayores oportunidades de promoción. Los testimonios de veteranos de ambas organizaciones, recopilados en los programas de historia oral de posguerra, ofrecen una perspectiva única sobre estas rivalidades desde la perspectiva de los soldados rasos. Muchos veteranos de la Wehrmacht expresaron resentimiento hacia las SS por lo que consideraban privilegios injustos, mientras que los veteranos de las Waffen-SS frecuentemente describían al ejército regular como conservador y poco comprometido con la causa nazi.
La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS también se extendía al ámbito de la inteligencia y el espionaje. Ambas organizaciones desarrollaron sus propios servicios de inteligencia, frecuentemente en competencia directa, lo que llevaba a la duplicación de esfuerzos y ocasionalmente a la interferencia mutua. Esta falta de coordinación en el ámbito de la inteligencia comprometía la efectividad de las operaciones militares alemanas y contribuía a la confusión en el alto mando. Las memorias del almirante Karl Dönitz, comandante de la Marina alemana y eventual sucesor de Hitler, ofrecen una perspectiva única sobre cómo estas rivalidades afectaban la coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas alemanas. Dönitz, aunque principalmente enfocado en la guerra naval, describió cómo las tensiones entre Wehrmacht y SS complicaban la coordinación de operaciones conjuntas y comprometían la efectividad del esfuerzo bélico alemán. La cuestión del tratamiento de los heridos y los servicios médicos constituía otro área donde las diferencias entre Wehrmacht y Waffen-SS se hacían evidentes. Las SS desarrollaron sus propios servicios médicos, frecuentemente mejor equipados que los del ejército regular, lo que creaba disparidades en el cuidado de los soldados heridos. Esta situación generaba resentimiento entre los miembros de la Wehrmacht, que veían cómo sus camaradas recibían atención médica inferior debido a consideraciones organizacionales. Durante los últimos meses de la guerra, cuando la situación militar alemana se volvió desesperada, las tensiones entre Wehrmacht y Waffen-SS alcanzaron su punto máximo. Los testimonios de supervivientes describen cómo la competencia por recursos cada vez más escasos llevó a conflictos abiertos entre unidades que deberían haber estado cooperando contra el enemigo común. Esta desintegración de la coordinación militar contribuyó significativamente al colapso final del régimen nazi. La rivalidad entre Wehrmacht y Waffen-SS, lejos de ser una simple competencia institucional, reflejaba tensiones fundamentales en el corazón del Tercer Reich. Estas tensiones, que se extendían desde las más altas esferas del poder hasta las trincheras del frente, revelaban las contradicciones inherentes en un sistema que intentaba reconciliar la tradición militar prusiana con la ideología revolucionaria nazi. El resultado fue una fragmentación del esfuerzo bélico alemán que contribuyó significativamente a la derrota final del régimen de Hitler. Los testimonios y memorias de los participantes en este conflicto interno ofrecen una ventana única hacia la realidad de la Alemania nazi, revelando un sistema mucho más complejo y contradictorio de lo que la propaganda oficial sugería. Estas rivalidades, aunque inicialmente ocultas al público, finalmente se convirtieron en uno de los factores que contribuyeron al colapso del régimen que había prometido dominar Europa durante 1000 años.